predicar y yo le he puesto por título mentalidad de heredero. ¿Cómo se llama la predicación? Mentalidad de heredero. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 3, versos 28 y verso 29. Gálatas, capítulo 3, verso 28 y verso 29. Miren lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba radicada en Galacia. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice: ya no importa el ser judío o griego, porque dentro de la iglesia de Galacia se había filtrado el judaísmo, y el apóstol Pablo está colocando una doctrina que le hace tránsito al problema que se estaba viviendo en ese tiempo. Entonces miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Dice: ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Amén. Son uno solo. Entonces, desde el punto de vista del género, el hombre y la mujer son iguales. ¿Conmigo? Usted, por ser hombre, no quiere decir que usted va a ser más que la mujer. No. No. Usted es igual, gracias, hijo, igual que a la mujer. El hombre es igual a la mujer. Y el griego igual al judío, y el esclavo igual que el judío. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Continúa el apóstol Pablo colocando la piedra. Dice: y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham. ¿Y herederos de qué? De la promesa que Dios le hizo a quién? A Abraham. ¿Está conmigo? Entonces, para que usted pueda entender y pueda analizar cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, usted tiene que leer Génesis capítulo 12. Porque ahí están las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y nosotros, por ser descendiente espiritual de Abraham, amén, tenemos el ADN espiritual de Abraham, tenemos derecho a las promesas de Abraham. Y somos coherederos de Cristo. En pocas palabras, lo que a Cristo le pertenece a usted. Porque somos coherederos. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. El pueblo de Israel son hijos naturales de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Ahora, por ser hijos adoptivos, tenemos la misma legalidad como hijos como tiene el pueblo de Israel. ¿Está conmigo? ¿O se fue? Ahora, la pregunta es en esta mañana: ¿por qué nosotros no nos concientizamos de esta verdad? De que somos herederos. ¿Por qué no estamos viviendo esta verdad? Si la Biblia dice que somos herederos, que la herencia que Dios le dio a Abraham nos pertenece a nosotros porque nos ha sido imputada, ¿por qué nosotros no vivimos como herederos? ¿Por qué tenemos un lenguaje de esclavo? ¿Por qué tenemos un lenguaje esclavizante también? Si nosotros somos herederos. Usted como heredero debe hablar como heredero. Usted como heredero debe pensar como heredero y debe accionar como heredero. Si a usted le dijera en esta mañana que usted fuera hijo de los Santo Domingo o Carlos Slim, ¿usted se va a preocupar por el desayuno? ¿Se va a preocupar porque su hijo no tiene con qué pagar una mensualidad en el colegio? No. Si eso es en el plano natural, ¿por qué no lo estamos viviendo en el plano espiritual? ¿Por qué nuestra mentalidad va a ser de esclavo? Un esclavo piensa diferente a como piensa un hijo, porque los únicos que tenían derecho a la herencia eran los hijos. Conmigo se fue. Estoy colocando el fundamento pastoral. Entonces necesitamos vivir como herederos, pensar como herederos. Cuando usted rivaliza con su compañero de ministerio, usted está actuando como un esclavo. Porque los esclavos rivalizan, los hijos complementan. Conmigo. Cuando usted envidia lo que tiene otro, usted está pensando como esclavo, no está pensando como hijo. Porque el esclavo sostiene que para que Dios le tiene que quitar a otros. Entonces viene la envidia. Pero los herederos saben que en la gracia de Dios alcanza para todos. ¿Está conmigo, Señor?
Entonces debemos pensar como herederos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Ahora, ¿quién da testimonio de que somos hijos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos selló, y ese sello hizo que nosotros nos convirtiéramos en criaturas, en hijos de Dios, y somos propiedad de Dios. Ahora lo que dice la palabra, dice: y si este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios, y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque fuimos creados por Dios. Lo que nos convierte a nosotros en ser hijos de Dios es aceptar a Jesús como Salvador personal. Esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Está conmigo? Entonces nosotros nos convertimos en hijos, y esa conversión de hijos nos hace a nosotros ser herederos. Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, ¿y qué? Coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él, ¿en qué? En su gloria. Ahora, vamos a mirar a qué yo tengo derecho. Mira lo que dice el apóstol Pedro, lo explica más adelante. El apóstol Pedro dice: Dios por su poder nos ha concedido ¿qué? Todo lo que todo lo que usted necesita para la vida. O sea, si usted tiene a Cristo, usted está completo en Él. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos matrimonios que dicen: voy a buscar mi media naranja. ¿Cuál media naranja ni qué 8 cuartos? Porque si usted busca su media naranja, quiere decir que usted está incompleto. Estamos completos en Cristo Jesús. No me hace falta nada. No me hace falta nada. En Cristo Jesús no me hace falta nada, porque Él me dio todo lo que necesito para la vida. Entonces hay gente buscando la felicidad en cosas sustitutas. En el trago, en el vino, en el amor, en las mujeres, en los hombres, en el sexo. Porque tienen un vacío existencial que no han dejado llenar por Jesús. Pero Jesús, cuando viene a nuestra vida, nos llena todo, toda nuestra vida y todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Dice, y la devoción, Dios nos dio todo eso cuando ¿qué? Cuando nos hizo ¿qué? Conocer a Jesús. Cuando usted conoció a Jesús, usted fue lleno totalmente. Ahora, una cosa es la posición y otra cosa es la condición. Son dos cosas distintas. Posición y condición. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador personal, cambiamos de nuestra posición de esclavo a ser posición de hijos. Pero la mentalidad de heredero es un proceso. Es un proceso. Nadie nace con mentalidad de heredero. Es un proceso que se adquiere a través de la palabra. Entre más conoce usted la palabra, más conocimiento tiene de la herencia de Dios. Hay gente que vive como pobre siendo rico. Gente que vive como pobre siendo rico. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino. Todavía estoy en la plataforma pastoral. Dice, segunda de Pedro 1:4, dice: por medio de estas cosas nos ha dado ¿qué? Sus promesas. ¿Que son qué? ¿Cómo son las promesas de Dios? Muy grandes. Así abren la mano y digan: muy grande. Amén. No sea escaso. Porque cuando usted es escaso, tiene una mentalidad de esclavo. Hay gente que tiene mentalidad de esclavo y usted lo conoce en la manera que habla, porque todo lo que habla es pequeñito. Si usted tiene un Dios grande, hable cosas grandes. Siempre espera un milagro grande de Dios. Porque Dios sabe dar cosas grandes. Porque Él sabe dar cosas grandes. Porque Él es un Dios grande. Entonces quitemos ese pensamiento fatalista. Que estamos pensando en muerte, en enfermedad. Es un pensamiento esclavista. De esclavo. ¿Sabe que hay gente que dice: yo voy a comprar un vestido negro por si acaso alguien se muere? Sí, yo conozco así.
Es que de pronto me cojo un sepelio y no tengo un vestido negro. ¿Por qué estás pensando en muerte? O compran una pijama por si acaso algún día se tienen que operar. Pensamiento de esclavo. Entonces nosotros tenemos que tener pensamiento de heredero. Ahora, vamos a mirar. Pastor, usted nos ha hablado mucho acerca de heredero. Nos ha dado que nosotros tenemos acceso a las promesas de Dios. Pero ¿cómo se construye una mentalidad de heredero? Eso es lo importante. Porque de pronto usted tiene algunos vacíos doctrinales en donde no ha podido llenarlo y está teniendo pensamiento de esclavo y no tiene una mentalidad de heredero porque desconoce muchas cosas. Entonces, en esta mañana para mí es un compromiso como estudiante de la palabra enseñarte de cómo construimos una mentalidad de heredero. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4, versos 13 y 14. Dice: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería ¿qué? Heredero del mundo, sino mediante ¿qué? Mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cómo recibimos nosotros la promesa de heredero? No por la ley. No porque si nosotros cumpliéramos el sábado, los rituales, las ceremonias, las fiestas judías, eso no es lo que te hace a ti tener acceso a la promesa de heredero. El ser heredero, usted se lo constituye por fe. Es por fe. Lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que quedaba en Roma. Otra vez se lo repito, dice: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia que recibieron la promesa de que él sería ¿qué? Heredero del mundo, sino mediante ¿qué? La fe. Todo lo que yo le estoy a usted hablando en esta mañana se recibe por fe. Si usted no lo recibe, allá usted con su mente de esclavo. Pero si usted recibe la palabra, su mentalidad se va a producir una metanoia, lo que decían los griegos, una metanoia, un cambio, una metamorfosis, de pasar de mente de esclavo a ser mente de heredero. Yo voy predicando un poquito de doctrina teológica. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 4:14, dice: porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ningún valor. Y la promesa de Dios no serviría ¿qué? Para nada. Si al ser heredero lo constituiríamos por medio de la ley, entonces cerremos la iglesia, porque vana sería nuestra fe. Entonces yo me pondría a hablar detrás de un micrófono, porque soy comunicador social, periodista. Entonces dejaría la función pastoral y entonces estaría en una emisora, porque esto no serviría de nada. Entonces me tocaría a mí practicar las leyes, las ceremoniales, las fiestas judías, el comer el pan sin levadura, el no comer cerdo, el participar de la fiesta judía, el de guardar el sábado, para así nosotros ¿qué? Heredar la promesa. Pero como la Biblia no dice eso, sino que lo obtenemos por medio de ¿qué? La fe. Conmigo se fue. Entonces vamos a mirar tres cosas que nos hace tener una mente de heredero. Número uno, o A, ahí lo puse fue A. La persona que tiene mente de heredero camina por una palabra decretada. Por una palabra. Dijimos anteriormente, estuve colocando la plataforma, que recibimos la promesa de heredero a través de la fe. ¿Sí o no? Y la Biblia a mí me dice que nosotros alimentamos la fe por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. La fe viene del oír. ¿Y oír qué? La palabra. Entonces es importante esto. Vamos a mirar el primer aspecto. Las personas que tienen mentalidad de heredero caminan por una palabra decretada. Vamos a mirar a un hombre al cual se le dio una promesa de herencia. Una promesa de herencia. Su nombre es Caleb. ¿Se acuerdan? Caleb. Vaya conmigo a Josué capítulo 14, verso 6. Ya el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y Josué está en la distribución de la tierra. Y Caleb, que recibe una promesa de herencia, miren lo que dice:
los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Caleb, hijo de Jefone, dijo a Josué, ¿qué le dijo? Acuérdate de lo que dijo el ángel, un profeta. De lo que dijo ¿qué? Acuérdate de lo que dijo el Señor a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Pero Caleb mi servidor, eso fue lo que dijo el Señor a Caleb. Pero Caleb mi servidor no fue como los demás, sino que creyó en mi palabra. ¿En qué creyó? En mi palabra. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. ¿Por qué se acercó Caleb con autoridad a pedirle la herencia a Josué? ¿Por qué? Porque tenía una palabra. Es decir, los que tienen un espíritu de heredero tienen una palabra decretada. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una palabra para reclamar la promesa? Si usted tiene una palabra que le ha sido decretada, usted tiene que reclamar esa promesa, porque esa es su herencia. ¿Está conmigo? Qué importante es la palabra. Por eso usted no puede mirar soslayadamente la palabra. Usted tiene que afincarse en la palabra. Usted tiene que amar la palabra. Usted tiene que leer la palabra, porque es la palabra la que te da garantía de heredero a ti. Es la palabra. Pero hay gente que en medio de la palabra se levantan. Hay gente que en medio de la palabra se distraen. Hay gente que en la palabra tienen a Facebook prendido, encendido. Hay gente que en la palabra tiene a Instagram. Hay gente que en la palabra está vendiendo revistas de llamar, de ver. Se fueron, están aquí. Es la palabra. Entre más desconozcas tú la palabra, desconocerás más las promesas que tienes como heredero. Ama la palabra. Mira, cuando tú leas la palabra, cuando tú te acercas a la Biblia, tienes que acercarte haciéndole preguntas al texto. ¿Qué te está diciendo el texto? ¿Qué debes aplicar a tu vida según el texto? Disfruta la palabra. A mí me gustan 3 cosas en la vida. Soy el hombre de las 3 P. 3 cosas que me gustan en la vida y todas comienzan por P. Pregúntenme. El jueves se los digo. Me gusta la palabra, los postres y el perfume. Tiene que degustar la palabra. ¿Sí o no? Por eso usted tiene que estar atento. Atento. Porque de pronto aquí se suelta una palabra y usted no la coge. Y no la hace rema en su vida porque está distraído con otras cosas. El 29 se dio una palabra aquí profética. Yo no sé si por ahí está Luz Helena. ¿Dónde está Luz Helena? Venga, Luz Helena. Luz Helena tiene un testimonio corto, sustancioso. Usted tiene fama de que habla mucho, pero aquí va a hablar poco. Corto y sustancioso. Miren lo que hace la palabra. Miren lo que hace la palabra. ¿Qué te pasó, Luz Helena? Cuéntame. Bueno, para la gloria de Dios, este año, cuando recibimos la palabra profética, recuerdo que el pastor nos pidió que escribiéramos en un papel y lo depositáramos en una caja. Ya yo mucho antes venía orándole al Señor, pero sabemos que el Señor es fiel y Él desde un principio ya nos ha prometido cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar en esa promesa. Cuando el pastor declaró la palabra profética, yo la agarré y yo dije, eso se va a cumplir, eso que tanto orado por mucho tiempo se va a cumplir, porque ya el Señor me lo está recordando y me está diciendo que lo va a hacer. Y eso de lo que le estoy hablando es, yo tenía un empleo anteriormente donde viví muchos procesos, fue difícil. Yo soy profesional, soy psicóloga. Era un trabajo de medio tiempo, de pronto mi salario no correspondía a mi labor. Y yo venía hablándole al Señor y le decía que quería tener una mejor estabilidad económica. Y le pedí este año que me diera la oportunidad de entrar en una empresa, ¿verdad? En otro lugar donde tuviera una mejor estabilidad. Y para la gloria de Dios, el Señor también me pidió, porque tenía que renunciar a algo. El Señor siempre nos va a pedir que renunciemos a algo para darnos eso mejor que Él quiere entregarnos. Y yo de pronto en mis preocupaciones me da miedo renunciar, porque a mí no me despidieron. Yo renuncié a mi empleo en fe sin tener nada, porque todo el mundo dice, bueno, si vas a renunciar ya tienes que tener algo seguro. Yo no, yo creí en la palabra, renuncié
Y para la gloria de Dios, Dios me dio la oportunidad de estar en un lugar mejor, donde tengo una estabilidad, gano casi el triple de lo que ganaba antes y la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Buen salario, ya no dice el salario porque usted sabe que hoy en día el excursionismo está ahí bajito, está. Pero buen salario, ¿verdad? Buen salario. ¿Por qué? Porque se agarró de una palabra. Cuando usted tiene una palabra, atrévese a reclamarla. Amén, porque tiene una palabra. Eso fue lo que hizo Caleb. Caleb fue a donde Josué y le dijo: Josué, yo tengo derecho a esa tierra, porque a mí se me dio una palabra por mediante de Moisés. Entonces los herederos caminan por una palabra que decretada. Ve, los herederos tienen un corazón conectado con Dios. Los herederos tienen un corazón conectado con Dios. Josué 14:7, estamos ahí en el mismo texto. Dice: yo era de edad de 40 años, hablando Caleb, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias de qué, de cómo lo sentía en mi corazón. Amén. Entonces, aquí está hablando Caleb de su corazón. Cómo sentí en mi corazón la palabra que me fue dada. Por eso nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Le prestamos atención a todas las cosas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Compramos loción para el cabello, anticaída, compramos crema antiarruga, pepino por aquí, pepino por allá, ¿sí o no? Pero no le prestamos cosas, no le prestamos atención a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón espiritual? ¿Cómo está nuestro corazón espiritual? Mira, Dios no bendice a mala gente. Digo otra vez, Dios no bendice a gente mala, con corazón malo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Le has hecho un filtro? ¿Has permitido que los ojos de Dios con rayos X penetren y miren cómo está tu corazón? ¿A quién le guardas rencor? ¿A quién odias? ¿A quién ves y no lo puedes ver ni en pintura? Mira, los herederos tienen un corazón conectado con Dios. Conectado con Dios. Tienen un corazón generoso, tienen un corazón bondadoso, tienen un corazón bueno. Mira lo que dice la palabra. Lucas 6:45. Dice: la gente buena, ¿qué hace la gente buena? ¿Hace qué? El bien. Entonces no espere del malo que haga cosas buenas, porque lo está diciendo la Biblia. Dice que la gente buena siempre hace ¿qué? El bien, porque el bien habita en su corazón. Luego lo que determina tus acciones es lo que habita en tu corazón. Conmigo se vive. Si tu corazón es malo, vas a tener malas acciones. Vas a tener malas acciones. Es incongruente tener un corazón bueno y tener malas acciones, o viceversa, tener un corazón malo y tener buenas acciones. Eso es incongruente. Es una realidad incongruente. Porque yo he escuchado personas que dicen: pastor, es que, pastor, en el fondo mi esposo o mi esposa es buena. Hay que mirarlo con mucho detenimiento. Él es bueno, pastor, él es bueno. Él me pega de vez en cuando, pero él es bueno. Él me deja pasar hambre, pero él es bueno. No, si tiene el corazón malo, sus reacciones van a ser malas. Conmigo se fue. Entonces la persona que es heredera tiene que tener un corazón bueno, porque Dios bendice a los que tienen corazón bueno. ¿Está conmigo? Dice, la gente mala, ¿qué hace la gente mala? Siempre hace el mal, porque en su corazón ¿es qué? Está el mal. Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en su corazón. Una persona que habla con odio, ¿qué tiene en su corazón? Odio. Una persona que habla con resentimiento, ¿qué tiene en su corazón? Resentimiento. Una persona que es vulgar al hablar, ¿qué tiene en su corazón? Vulgaridad. Entonces la persona que es heredera cuida su corazón, tiene que estar conectado con Dios. No sé, el heredero no abandona sus sueños.
El heredero no abandonó su sueño. Vamos otra vez a donde Josué, Caleb. Dice. Pero los hermanos que fueron con nosotros a inspeccionar la tierra, acuérdense que está hablando de Números capítulo, esa es referencia al Números capítulo 13. Fueron a inspeccionar la tierra, pero los hermanos que fueron con nosotros atemorizaron al pueblo y lo que, y lo desalentaron para que no entrara en la tierra prometida. Pero yo creí de todo corazón que el Señor mi Dios nos ayudaría a conquistar la tierra. ¿Sí o no? Hay gente, te vas a encontrar con gente matasueños, que te va a querer matar tus sueños. Caleb los encontró. Caleb dice que las demás tribus, las 10 tribus restantes, trajeron un informe negativo de la tierra. La tierra es buena, Moisés, vimos allí que fluye leche y miel, vimos y te traímos como testimonio las uvas, y eran unas uvas grandes. Pero es tierra que está habitada por gigantes. Y al lado de ellos nosotros parecíamos langostas. Y el pueblo ¿qué? Se atemorizó. Y el temor que trajo, desaliento. ¿Qué trajo el temor? Desaliento. Cuando la persona te quiere atemorizar, lo que quiere es provocar en ti un desaliento. Por eso a todo el mundo usted no le puede contar sus sueños. Por eso usted a todo el mundo no le puede contar lo que Dios le prometió. Hay cosas que Dios me ha prometido a mí que yo no se las cuento a todo el mundo. No es porque tenga mala vibra, no, eso es astrología, eso es allá de nueva era. Porque hay gente que te va a querer matar los sueños. ¿Sí o no? Pero el que es heredero no abandona los sueños. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando recibió la palabra? 40 años. ¿Y cuándo lo vino a recibir? A los 85 años. Pero no abandonó los sueños. No abandones tu sueño. No abandones porque hay una promesa que Dios te ha dado. No le prestes los oídos a los que matan tus sueños. Porque hay gente que se constituye en sepulturero de sueños. Y te van a querer sepultar tus sueños. Haga la prueba para que vea. Haga la prueba para que vea. Cuente su sueño. El Señor me dio una palabra, que el Señor me va a dar una camioneta, una 4 puertas, bien bonita, bien linda. ¿Cuánto cuesta esa camioneta? Cuesta 600 millones. Cuéntalo para que vea. ¿Qué te dice? Prepotente, altivo, poco humilde. ¿Sabe lo que hace el pueblo de Israel, los judíos? Los judíos, con su esposa que está en embarazo, cogen el embarazo, la barriga de la esposa, le imponen las manos y en el feto le dan una palabra al niño. En su etapa fetal le dan una palabra. Vas a ser grande, vas a ser inteligente. Amén. Los judíos no educan a los niños para ser empleados, los educan para ser empresarios. Pero usted haga eso para que vea. Prepotente, orgulloso, falta de humildad. ¿Sí o no? No renuncie a los sueños, porque te van a querer matar los sueños. Hay cosas que las vas a recibir en silencio. Entre más silencio guardes, es mejor. Amén, es mejor. Porque te vas a encontrar con sepulturero de sueños. Conmigo se fue. Sigamos. Que están mirando maluco. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. ¿Esto qué? 45 años. Desde el tiempo en que Jehová me habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí soy de 85 años. Pero no mató sus sueños. ¿Cuánto tiempo esperó? Si Pitágoras no es una chancleta, esperó 45 años. Y tú te quieres morir porque te dieron una promesa ayer y quieres que mañana se cumpla. 45 años. 45 años. Ay, pastor, pero yo no quiero esperar 45 años para casarme. Aquí se trata es de esperar la promesa de Dios. Porque el que te prometió no miente. Amén. Y el que te prometió no se arrepiente.
¿Está conmigo? Se fue. Segundo punto. La herencia no es para esclavos, son para los hijos. Y te lo voy a demostrar. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 4, verso 7. Dice: ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que ¿qué? Léalo, conéctense con el versículo. Vamos a leerlo otra vez, hacia atrás. Gálatas 4, 7. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son ¿qué? Hijos de Dios. Y como son hijos de Dios, gracias a Él, ¿a qué tenemos derecho? ¿A qué tenemos derecho? A recibir ¿qué? La herencia. Entonces la herencia no es para esclavos. Diga a la persona que está a su lado: no me miren más como esclavo, mírame como hijo de Dios. Amén. Mírame como hijo de Dios. Génesis 15:1. Vamos a ver lo que recibió, la promesa que recibió Abraham. Como nosotros somos descendientes de Abraham, del árbol genealógico espiritual de Abraham, vamos a ver qué recibió Abraham. Dice: después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege y voy a darte ¿qué? ¿Qué le va a dar Dios a Abraham? ¿Y a qué tiene usted derecho? ¿A la riqueza de quién? De Abraham. Usted es heredero de Abraham. Y por ser heredero de Abraham, tiene derecho a esas promesas. Ahora, herencia y legado son dos cosas distintas. Herencia y legado son dos cosas distintas. Herencia es lo que tú le dejas a tus hijos. Y legado es lo que tú dejas en tus hijos. Son dos cosas totalmente distintas. Herencia, una casa. Herencia, un carro. Herencia, una finca. Legado son los valores que tú le dejas. Ahora, papá que estás aquí, te quiero dar una palabra para que la notes. Los valores no se imponen, los valores se modelan. No le puedes decir a tu hijo que no fume si lo mandas a comprar el paquete de cigarrillos a la tienda. No le puedes decir a tu hijo que no se presente a las 2, 3 de la mañana cuando tú como esposo te presentas a las 4 borracho. Porque los valores no se imponen, los valores se modelan. Legado y herencia son dos cosas distintas. Abraham le dijo a Dios: ¿y para qué me vas a dar riqueza? Dios le da la palabra a Abraham. Pero Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años, ¿se acuerdan? 75 años tenía Abraham cuando recibió la promesa. ¿Abraham tenía hijos? Cuando Abraham recibe la promesa, él se preocupa. Señor, tú me vas a dar a mi riqueza si yo no tengo hijos, ¿y a quién se lo voy a dejar? Dice, Abraham le dijo a Dios: ¿y para qué me sirve toda esa riqueza si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero, el esclavo que yo tengo, se va a quedar con todo lo mío. Pero Dios le aseguró 2 puntos. ¿Qué le aseguró Dios? ¿Para quién son las herencias? ¿Para quién son las herencias? Para los hijos. Levántenme la mano todos los que son hijos de Dios. Para ustedes es herencia. Para ustedes es herencia. Para ustedes es herencia. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tu ¿qué? De tus descendientes. ¿Dónde estaba Abraham cuando recibió la promesa? ¿Por qué Dios lo saca? ¿Dónde estaba Abraham? En la tienda. ¿Se acuerdan? Estaba en la tienda. ¿Qué tenía arriba? ¿Qué tenía? El toldo. ¿Sí o no? Es decir, tenía un límite. Entonces Dios saca a Abraham
de la tienda y lo pone ¿qué? A contar estrellas. Estudiando este texto, leyendo libros, comentarios, aprendí algo que quiero dejárselo a ustedes bien sentado en su corazón. Todo el tiempo yo creí que cuando la Biblia dijo contar, era numerar. Y Dios nunca le dijo a Abraham que numerara, sino que contara. Porque contar y enumerar para el pueblo judío son dos cosas distintas. Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham que contara, utilizó la palabra zafar. Y la palabra zafar significa relatar, narrar, anunciar un hecho o una hazaña que alguien hizo. Cuando Dios le dice a Abraham que cuente las estrellas, no le está diciendo que las enumere, sino que pronuncie, hable, relate algo que ya Dios hizo, no que va a hacer, que ya Dios hizo. En pocas palabras le están diciendo a Abraham: ponte de acuerdo conmigo, porque ya yo hice el milagro en ti. Esto a mí me partió la cabeza en dos. Mira, cuando Dios te da una palabra, te la da porque ya la hizo. Amén. Porque ya la hizo. Tú tienes que relatar, tú tienes que narrar, tú tienes que contar lo que ya Dios lo hizo. Yo siempre le he dicho que tu vida tú la ves en capítulo, Dios la ve en diferido. Ya Dios conoce el final de tu vida, papá. Tú no estás viendo tu vida en capítulos, ya Dios conoce la vida tuya porque ya Él se la sabe. Entonces Él le dio una palabra a Abraham y le dijo: Abraham, vas a narrar lo que ya yo hice. Yo te coloqué en tu esposa un vientre fértil, aunque ella tenga 65 años y es estéril y tú estés avanzado en edad. Yo voy a poner en ti las ganas, el deseo, otra vez, para cuando tú veas a esa morena, la veas, te den ganas de lo otro. Porque ya yo lo hice. Ya yo lo hice. Es que el carro no se te va a dar, ya el carro se te dio. Amén. La casa no se te va a dar, ya el apartamento se te dio. Amén. El novio no se te va a presentar, ya tú estás casada en el plano espiritual. Ay, mira, por eso están quedados. Oh, si yo estuviera soltero, estuviera levantando los pies ahí. ¡Wow! ¡Qué tremenda esa palabra! Porque ya fue hecho. Ya fue hecho. Lo único que se tiene que patentizar y cristalizar en el plano material, pero en lo espiritual ya fue hecho. Mira, joven, que estás aquí, que estás en sexto, que estás en quinto, que estás en cuarto. Ya Dios te hizo un profesional. Recíbelo, hijo. Tienes que hablarlo, tienes que hablar, ponerte de acuerdo. ¿Se fueron o están aquí? ¿Abraham qué? ¿Cuándo creyó? Cuando lo saca Dios y lo pone a zafar, a narrar. Abraham creyó en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío. ¿Porque qué? Porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Ahora, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿era pobre? Taré, su padre, era un empresario de telas. Era un hombre muy rico. Pero Dios le dijo: abandona todo eso, deja todo eso. Porque yo quiero hacer cosas nuevas. Porque hay cosas que tú has logrado en el pasado que no te sirven en tu presente. Que tienes que dejar, que tienes que abandonar, que tienes que soltar. Están aquí, muchachos. Amén. ¿Y Abraham qué? Creyó. Vamos a quitarnos las máscaras religiosas, como siempre digo. Miren lo que dice. ¿Abraham qué? Creyó. ¿Abraham qué? Creyó. ¿Qué? En la promesa. Dieguito, ¿qué me estabas diciendo, hijo? Disculpa.
Ah, listo, 11:30. Gracias, papá. ¿Habrán creído qué? En la promesa. Él ha podido mirar su cuerpo. Si yo te dijera a ti, ¿cuántos de los que están aquí? Quiero ver en alto las personas que tienen más de 70 años. Levánteme la mano. Ah, aquí todos somos jovencitos, pues. Listo, listo. Venga, ¿usted cuántos años tiene, hija? 78. 78. Si yo te dijera, vas a quedar embarazada. ¿Ya cerró el departamento de producción? Ah, pero Dios te da una palabra. Eso lo está diciendo. Mira, no la juzguemos, no la señalemos, porque ella está confesando algo que en tu corazón está. No lo creemos. Abraham ha podido mirar su cuerpo arrugado, envejecido. Ha podido mirar su pelo blanco, plateado, canoso, su miopía. Ha podido mirarlo todo. Y si mira al lado y mira a Sara, si por acá llueve, 65 años, menopáusica, viejita, ya no menstrua. Ya en la cama no somos esposos, somos amigos. ¿Sí o no? Ya el toque ya no hay. ¿De dónde va a salir eso? Pero Abraham creyó. Abraham creyó. Porque Dios lo puso a hablar su lenguaje, el shafar. Ponte de acuerdo conmigo, Abraham. Y habla, no lo que yo voy a hacer, habla de lo que yo hice. Shafar. Yo te saqué de uno de los caldeos. ¿Está conmigo? Se fue. Mira lo que dice, mira lo que les voy a hablar a los papás. Dijimos que herencia y legado son dos cosas distintas. Herencia es lo que dejamos en nuestros hijos y legado es lo que dejamos en nuestros hijos. Mira lo que dice. El padre bueno deja herencia a los de sus hijos, a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el gusto. ¿Qué espera usted de un padre bueno? ¿Qué deja herencia? ¿Sí o no? Pero esa herencia tiene que ir acompañada con un legado. ¿Sabes por qué yo no me atrevo a robarte un peso como pastor de la iglesia? ¿Sabes por qué yo no me atrevo a coger un peso de los diezmos y las ofrendas que tú das? Porque soy cristiano, ojo, parto de esa base. Porque a mí desde pequeño mis padres me enseñaron que lo ajeno no se toca. Pero eso se enseña en casa. Eso se enseña en casa. Muéstrame a alguien que robe y yo te enseñaré a alguien que un padre no le enseñó que las cosas ajenas se respetan. ¿Sí o no? Es inadmisible que un cristiano esté robando en una empresa. Es inadmisible. Es inadmisible que cuando tú vayas a un almacén, sea Viva, sea El Éxito, sea Sao, pase por la Suba. Y a veces argumentamos con eso y decimos, es que los char tienen mucha plata. Pero eso no es tuyo, mijo. Eso no es tuyo. Es inadmisible que tú pases por el sector de los lácteos y cojas un yogur, lo destapes, te lo tomes y dejes el vaso allí. Te puede dar hasta gastritis. No llames bendición a lo que Dios decretó como maldición. Conmigo. Padre bueno que deja. Vamos a ver este caso. Vamos a ver el legado. Este es un legado. Este no es plata. Este no es casa, Pastor Camilo. Este no es casa. Este no es carro. Vamos a ver lo que dejan estas dos mujeres. Dice, recuerdo tu fe sincera, está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Recuerdo tu fe sincera
como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. ¿Quién le enseñó la fe a Timoteo? ¿Me está diciendo el texto? ¿Quién? Primero la abuela, la mamá, ¿sí o no? Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba el abuelo? ¿Y dónde estaba el papá? Esto era una responsabilidad primaria del padre. Porque en la cultura judía, quien tenía la incidencia y la influencia para enseñar los principios espirituales era el padre. Por eso la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo pregunto, ¿dónde estaba el abuelo? Yo pregunto aquí, ¿dónde está el papá de Timoteo? Que tuvo que sustraer, que tuvo que amamantar de los pechos espirituales de Loida y de Eunice. ¿Ah? Papá que estás aquí, tú eres el primero que tienes que modelar a Cristo en tu casa. Amén. Eres el primero. Esa carga no se la dejes a tu esposa. Que ella va a llenar un vacío. Si tú no lo tienes, ella va a llenar un vacío. Porque hay muchos padres que dicen, no, ve para la casa, ve para la iglesia, y yo me quedo aquí viendo el partido de Liverpool. Y hay muchos padres que se conocen más la alineación de Liverpool que un texto bíblico. Se conocen que come Ronaldo, que no come Ronaldo, que esto y lo otro. Tú le preguntas un versículo bíblico, no se lo sabe. Esa es responsabilidad nuestra, de usted como padre. Y tercero, con esto me voy porque me están mirando feo. Los que heredan llaman las cosas que no son como si fueran. Romanos 4, 16 y 17, estamos aterrizando. Dice, por eso la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre, le está diciendo Dios a Abraham. Como está escrito, el apóstol Pablo está recordando, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos. ¿Y qué? Y llaman las cosas que no son como si fueran. Un heredero llama las cosas que no son como si fueran. Le ponen nombre a las cosas a pesar de que no están. Esa es mentalidad de heredero, ¿verdad? Mentalidad de heredero. El esclavo, para creer, necesita ver, ¿sí o no? Pero el heredero, para poder ver, necesita creer. Te voy a mostrar con bases bíblicas cómo se producen los milagros. Ustedes saben que Babilonia invade Israel, ¿se acuerdan? Y destruye la ciudad y destruye el templo, ¿se acuerdan? Y deja el templo en escombro. Deja el templo en escombro. Y esta gente es llevada cautivo a Babilonia, ¿se acuerdan? Después el imperio medo-persa conquista Babilonia. Y él tiene un emperador, el imperio medo-persa tiene un emperador llamado Ciro. Ciro es bueno con el pueblo de Israel y permite al pueblo de Israel volver otra vez a Israel, a Jerusalén, para reconstruir los muros de la ciudad y reconstruir el templo. Ahí estamos. ¿Se acuerdan de eso? Eso es bíblico, eso es doctrina, eso es teología, como lo quiero llamar. Venga a la escuela y aprenderé acerca de eso. Entonces, ellos llegan a Jerusalén y encuentran el templo en ruinas. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Ellos encuentran el templo en ruinas. Y dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día.
Esto se tenía que celebrar en el templo. Pero el templo no existía. Porque el templo había sido, ¿qué? Destruido. Ellos van y celebran fiesta, la fiesta de los tabernáculos, holocausto, y ofrecen ofrenda a Dios sin tener templo. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos creían que si Ciro les había dado el permiso para construir el templo, era por voluntad de Dios. Y si era por voluntad de Dios, Dios le iba a dar el templo. ¿Y qué hicieron ellos? Dar un paso de fe. No tengo templo, pero voy a oficializar la ceremonia de la fiesta de los tabernáculos. No tengo templo, pero voy a ofrecer ofrenda. No tengo templo, pero voy a hacer rito. Dios. Y miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Esto es precioso y hermoso. Luego de eso, comenzaron a ofrecer los sacrificios que deben quemarse completamente cada día. Los de Luna Nueva y los de todas las otras fiestas y días sagrados ordenados por el Señor. La gente también comenzó ¿qué? A dar al Señor otras ofrendas voluntarias. Traían ofrendas y no había templo. Pero ellos creyeron. Ellos no pusieron los ojos en los escombros del tabernáculo, no pusieron los ojos en los escombros del templo. Ellos pusieron los ojos ¿en qué? En la promesa que Dios le dijo que iban a reconstruir los muros a través de la ciudad y el templo, porque Ciro le había dado un permiso bajo la voluntad de Dios. Ellos creyeron. Y miren lo que pasa. Miren lo que pasa. ¿A pesar de qué? ¿A pesar de qué? Hicieron fiesta, ofrecieron ofrendas, hicieron los ritos. ¿Y qué? A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo. Ese es dar paso de fe. Por eso yo siempre lo digo de manera coloquial, jocosa, que si Dios te prometió en darte la vaca, compra el balde. ¿Me estás entendiendo? Esto fue lo que hicieron ellos. Dios les prometió la vaca y compraron el balde. Llamaron las cosas que no son como si fueran. No tengo trabajo, pero estoy trabajando ya porque Dios me dio la promesa. Y empiezo a hablar, me pongo de acuerdo. El zafar de Dios. No estoy casada, pero ya en el plano espiritual Dios me dio mi pareja. Camine de paso de fe. No estoy embarazada, pero cuando voy a un almacén, entro a la sección de bebé y empiezo a averiguar cómo cuesta un biberón. Paso de fe. ¿Me estás entendiendo? Me explico, Federico, ¿me entiendes, Méndez? De hecho, el templo no estaba construido y ellos dijeron, ¿qué? Paso de fe. Y con esto me voy. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa esto. Hay una multitud, 20,000 personas. Jesús se alargó en el discurso y el pueblo tiene hambre. Están en medio de un desierto. No hay la baguette, no hay panadería 20 de julio, no hay Santa Mónica, no hay nada, diga, no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran ¿qué? Oye, ya una multitud es bastante. Pero que la Biblia diga una gran multitud es demasiado. Y dice, y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Esto no es una pregunta de duda, es una pregunta retórica. En pocas palabras, ya Jesús sabía la respuesta. Lo que Jesús le estaba preguntando a Felipe era si Felipe estaba conectado con él. Ahora mira lo que dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman todo esto? Preguntó Jesús. Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía, ay, me encanta esto, porque él sabía lo que iba a hacer. Te digo una verdad en esta mañana. Jesús sabe lo que va a hacer contigo. Amén. Eso me da tranquilidad.
Jesús sabe lo que va a hacer. Miren la mentalidad de esclavo de Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En pocas palabras, Felipe no estaba conectado con Jesús. ¿Sabes cuánto eran 200 denarios? 200 denarios son 7 meses de salario mínimo. Y si Pitágoras no es una chancleta, estamos hablando de 11.300.000 y pico de pesos. Eso es lo que estaba diciendo Felipe. Señor, ¿de dónde vamos a sacar plata? Se necesitan 11 millones para alimentar esto. Pero como Jesús llama las cosas que no son como si fueran. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Qué vio Felipe? Una multitud que necesitaba ser alimentada por 11.300.000 pesos. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Jesús? Un milagro ya hecho. Y usted me dice: pastor, ¿por qué usted cree que Jesús ya vio el milagro? Porque ¿qué hizo Jesús? Dice: vayan y recuéstense y formen grupos. Siéntense. ¿Saben por qué lo hizo? Porque Jesús sabía que le iba a alimentar. Jesús no vio la multitud, Jesús vio la provisión. ¿Qué estás viendo tú? ¿Multitud o provisión? ¿De qué lado estás? ¿De los que ven multitud y ven problemas? ¿O de los que ven la provisión? Y Jesús lo mandó a recostar, nos armó en grupo y digo: vengan acá, ahí hay un niño que tiene ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Tráiganlo acá. Jesús cogió el pan, alzó, dio gracias, repártanlo. Y a medida que iban repartiendo, los panes se iban multiplicando. Y lo más poderoso de todo esto, muchachos, es que le sobraron a los que habían comido. La bendición va a ser tan grande que te va a sobrar.